Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a una nueva edición de los Implementing Sport Science que organiza el Comité Paralímpico Español. Desde el pasado mes de octubre hemos tocado muchas áreas y bueno, hoy nos visita Juan Manuel Alonso desde Qatar, desde Doha, donde trabaja en el Hospital Aspetar ya desde hace unos años. Y bueno, muchos de vosotros lo conocéis, puesto que es un experto en la fisiología termorreguladora aplicada al ejercicio físico y al deporte. Y bueno, hoy pues va, digamos, a complementar pues un poquito más la información que nos facilitó Romain Bovet sobre monitorización en ese webinar de ejercicio físico en condiciones de calor. Y bueno, nos hablará pues probablemente de las últimas investigaciones que han llevado a cabo en su equipo. Antes de que se me olvide, porque tengo mala memoria, en 2 semanas estará con nosotros Pedro Jiménez Reyes, que bueno, es un experto en este caso en monitorización de variables de fuerza-velocidad. Bueno, tiene algunas aplicaciones móviles y trabaja con biomecánicos como JB Morin. Y bueno, pues digamos complementará el webinar que tuvimos la semana pasada con Carlos Balsalobre. Este webinar será el 27 de mayo a las 10 de la mañana en hora española y bueno, os facilitaremos la información a través de las redes sociales y a través de los distintos canales del comité. Un poquito para entrar en detalle sobre quién es el doctor Juan Manuel Alonso, comentaros que comenzó a trabajar en el Departamento de Medicina del Deporte del Hospital de Aspetar de Doha, bueno, en el 2013, comparte departamento con gente como Sebastián Racinés, en fin, ha estado trabajando también con Olivier Girard, expertos en la materia con el doctor Mario Cardinale, etc. Tiene una larga experiencia en atletismo y ha estado presente en 7 Juegos Olímpicos de verano y 11 campeonatos del mundo de atletismo. Fue además el director de los servicios médicos de la Real Federación Española de Atletismo desde el año 96 al 2013. Ha sido presidente de la Comisión Médica y Antidopaje de la International Association of Athletics Federation Medical, de la IAF, desde el 2003 al 2015. Ha publicado además un gran número de artículos científicos y varios capítulos en libros que versan desde epidemiología de las lesiones y enfermedades en atletismo hasta el impacto en calor en el rendimiento deportivo, fracturas por fatiga, etc. Y bueno, además ha sido el jefe de la comisión médica de los campeonatos del mundo de Sevilla del año 99. Y bueno, si me olvido alguna cosa, ahora no me lo tengas en cuenta porque el currículum es tan dilatado que necesitaría probablemente toda la sesión. Bueno, yo el último artículo que he leído de él me ha gustado mucho, lo hemos estado debatiendo. Es sobre, de hecho está ya en marcha la segunda parte, es sobre bueno, las observaciones que han llevado a cabo con maratoneros y marchadores sobre parámetros como temperatura corporal, temperatura cutánea, variables de hidratación y variables como masa corporal, de composición corporal como masa corporal, como ya os he dicho, en maratonianos y marchadores en los pasados mundiales de Doha en el 2019. De hecho, creo que compartí con los compañeros deportistas e integrales del comité una infografía sobre este artículo y un post detallado sobre el mismo. En fin, además hoy vamos a tratar un tema que nos preocupa. Ayer, Ricardo hoy no está con nosotros, el director de deportes del Comité Paralímpico, pero bueno, ayer me llamó expresamente para comentarme que uno de los problemas que van a tener los deportistas en los Juegos Paralímpicos y los Olímpicos son las restricciones que Tokio está imponiendo para llegar justo apenas 4 o 5 días antes de su evento, además manteniendo muchas instalaciones deportivas cerradas y bueno, teniendo que partir después de su competición, 48 horas después de competir, hacia pues, su origen, su país de residencia. Esto es un problema que he comentado con Juan Manuel, y bueno, probablemente luego valoraremos, que en deportes de resistencia, donde el volumen plasmático es una variable muy, muy determinante, sobre todo a la hora de limitar el consumo máximo de oxígeno, puede verse comprometido por la inmovilización al que los deportistas
se van a ver sometidos tanto en los juegos, tanto en esos días previos a su competición, si no pueden competir en condiciones, entrenar en condiciones normales, como en esas 30 horas de vuelo, bueno, de viaje, que les espera a muchos deportistas. Por lo tanto, pues probablemente luego Juanma aborde pues alguna serie de estrategias que mediante el uso del calor pues puedan un poquito minimizar esa hipovolemia que podría acontecer. Sin más, y ya cedo la palabra a Juanma, que es el protagonista de hoy. Nada, simplemente recordaos que tras la intervención haremos alusión a todas aquellas preguntas o dudas que queráis formularle a Juanma a través del chat. Y bueno, pues si no tenemos muchos invitados hoy, abriremos los micrófonos para que podáis consultarle a viva voz. Muchísimas gracias de nuevo, Juanma, y nada, te dejo con tu exposición. Muchísimas gracias, Santi. Es un placer. Te estoy muy agradecido por tu invitación, también extensiva al Comité Paralímpico. Además, pues satisfecho de ver nombres que conozco, personas que aprecio y, bueno, sentirme un poquito más cerca. Gracias por la introducción. Quizá el currículum, el mayor mérito que tiene es que empieza a ser mayor y llevo ya 30 y muchos años de ejercicio de medicina, 25 de medicina del deporte. Ese quizá es porque tengo el currículum tan largo, nada más. Y nada, antes que nada, que nadie por favor se entretenga haciendo pantallazos, screenshots, pero que si alguien está interesado en la presentación y en toda la bibliografía, yo la voy a compartir como queráis. Ahí tenéis mi dirección electrónica, mi cuenta de Twitter. No seáis tímidos en contactarme y yo compartiré con vosotros todo. Así que concentraros por favor en la presentación. Antes que nada, perdón, está saltando mucho la imagen. Primero, que tengo que declarar que no tengo ningún conflicto de interés, no voy a presentar ningún producto que esté prohibido, que no esté aprobado, no tengo ningún interés personal, comercial en ninguno de los productos, de los pocos que voy a mencionar. Bueno, voy a presentar la presentación, la charla de esta manera. Vamos a hablar un poquito de la termorregulación en general, de la termorregulación en los deportistas paralímpicos y luego en concreto ya entraremos en las estrategias. Y no quiero hablar mucho, mi plan es hablar 37-38 minutos, que es lo que he ensayado los días previos, y luego estaré abierto a cualquier tipo de preguntas y espero que sean algunas capciosas que me obliguen a estudiar y tener que volver 1 o 2 días después a preguntaros. Bueno, antes que nada lo que quiero hacer recordar a todo el mundo es lo ineficaces como máquinas que somos los seres humanos. Producimos una terrible cantidad excesiva de calor que es muy poquito traducida en energía efectiva en forma de trabajo. De cada 100% de los vatios que podamos generar, solo 20 se confirman en trabajo real, en movimiento. El resto pues, se pierde en forma de calor. Imaginaros que un deportista, por ejemplo, uno de los vuestros que trabaja en silla, pues cuando está produciendo calor, pues de cada 500 vatios que genera, hay 400 que pierde literalmente en calor. Y si ve la máquina en el potenciómetro 400 vatios de esfuerzo, quiere decir que ha generado 1600, una cantidad enorme. Esto es un reto para nuestro sistema, para nuestro organismo, pero como siempre la naturaleza es muy sabia y ha desarrollado adaptaciones muy eficaces. Este es el esquema básico de cómo adquirimos calor y cómo disipamos calor. La fuente fundamental de adquisición de calor es la radiación solar directa. Muy importante también la radiación de ambiente, que está no solo viniendo del sol, pero en las ciudades, por ejemplo, mayor, por el calor que se genera por la actividad humana, industrial, etcétera, tráfico. La radiación reflejada es muy importante, sobre todo en deportes que trabajan en endurance, en larga duración, que corren o hacen bicicleta en asfalto, y el asfalto por su color y por su composición química adquiere mucho calor y lo refleja tremendamente, y ahí estamos también adquiriendo mucho calor. Y luego otra forma de la que nos entra calor en el cuerpo es simplemente el aire que está en contacto con nosotros. Menos en la conducción en deporte, porque obviamente son partículas de segundo la que estamos en contacto y no da tiempo a transmitir
calor por conducción, pero si la máquina que usamos, por ejemplo, una silla de ruedas, pues está caliente, ahí vamos a adquirir calor. Y luego, ¿cómo lo perdemos? Bueno, en parte también por la convección, un poquito por radiación, pero sobre todo el ser humano, donde es eficaz perdiendo y disipando calores en la evaporación. Y para que la evaporación sea eficaz, ya lo sabéis todos, pues necesitamos que haya una temperatura no muy elevada y sobre todo, que no haya una gran cantidad de humedad rodeándonos. Si la humedad relativa que nos rodea es muy alta, la evaporación es menos eficaz y ahí vamos a tener problemas y esto creo que la mayoría de vosotros lo conocéis. Bueno, este es un esquema de algunos de los compañeros que trabajan con nosotros en Aspetar. Hay que tener presente el medio en el que nos movemos cuando estamos haciendo actividad física y las consecuencias que se generan en nuestro organismo. Vemos siempre que esta temperatura ambiental elevada, lo primero, lógicamente, que va a producir es una elevación de la temperatura de la piel y ahí se ponen una serie de mecanismos en marcha que conocéis, la vasodilatación para poner enseguida la piel en marcha, adquiriendo calor. Por un lado, esa sangre se pasa al centro del cuerpo, adquirimos más temperatura corporal, pero a la misma manera la vasodilatación está intentando generar disipación de calor para que lo perdamos por convección o por evaporación. Eso genera un aumento del trabajo cardiovascular porque el corazón tiene que generar más volumen sanguíneo para mandarlo más a la piel y un poquito menos al músculo. Y el otro órgano fundamental, junto con el corazón, de equilibrio en casi todos nuestros mecanismos fisiológicos, el cerebro pues empieza a percibir ese aumento de temperatura por sus termorreguladores, sus termorreceptores y el aspecto cognitivo de aumento de sensación de disconfort. Todo eso lleva a un aumento de la generación de fatiga, la percepción de que el ejercicio es más duro aumenta y al final cognitivamente o subconscientemente reducimos la intensidad del esfuerzo. No vamos a entrar en cómo son estos mecanismos de control, porque sería otra parte de la fisiología en la cual yo no estoy muy al tanto, pero creo que este es un mecanismo básico, esto es una reducción de lo que nos encontramos en calor. Aquí podemos ver exactamente un poquito más detallado los problemas. Aprovecho para citar el agradecimiento a Jürgen Kendrepop porque es una persona con una enorme cantidad de información al respecto de la nutrición, el calor, el rendimiento de la actividad física y recomiendo la visita a su página web. Y aquí, aunque pueda ser complejo y hay muchas consecuencias de la actividad física en calor, si nos centramos sobre todo, como ya he dicho antes, en el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central, ahí es donde está un poco la llave de los problemas o de las ventajas cuando empezamos a hacer estrategias. El sistema cardiovascular lo que genera es mayor flujo sanguíneo, la presión sanguínea aumenta, el oxígeno, el transporte de oxígeno o la entrega de oxígeno en el músculo puede estar alterada, igual que el retirado de metabolitos. Y luego el sistema nervioso central, porque está trabajando en calor, disminuye un poco su actividad y además pues, está recibiendo mucha información con neurotransmisores, con termorreguladores y es un problema. El muscle, el músculo, lógicamente también cuando trabaja en demasiada temperatura puede trabajar menos eficaz porque los sistemas metabólicos no funcionan igual y porque además está transmitiendo al cerebro ese disconfort. Y bueno, también hay otros aspectos psicológicos, como decía antes, cognitivos, que es esa sensación de aumento de la fatiga. Esto es un poco el contexto en el que nos movemos cuando estamos trabajando y estamos haciendo una actividad física en calor. Bueno, ¿a qué nos vamos a enfrentar en Tokio? Bien, esto es una figura que he obtenido de una presentación, vamos, un paper que se publicó en preparación de 2020, no de 2021. Pero creo que la media de temperatura y de humedad relativa todavía es válida, puesto que es más o menos
las mismas fechas y no ha cambiado mucho la temperatura, quizá incluso un poco a peor por el calentamiento global. Pero en cualquier caso, a lo que nos vamos a enfrentar, y esto es la media, no es día por día, pero es la media, hay que tener presente que las horas centrales de día, la temperatura, esta es la temperatura media, que no llega a 30 grados, pero probablemente la temperatura real más de un día, más de dos, estará 32 o 34 grados. Estas serán las horas centrales del día que yo intuyo que el programa paralímpico habrá evitado en lo posible en algunos o en muchos deportes. Y luego la humedad relativa que ya antes he citado con su efecto negativo para evaporación y disipación de calor por ese mecanismo que lógicamente cae a mitad del día a 60%, pero relativamente alta. Japón es una zona de un clima subtropical que hay mucha humedad. Tokio además está muy cerca del mar, está en el mar literalmente, y la humedad es muy elevada. Y no es muy tarde en el día con las 6 o las 7 que tiene humedades relativas del 70% con temperaturas altas. Entonces vamos a esperar unas condiciones de mucha humedad, de mucho calor, con temperaturas de bulbo húmedo, del cual podemos hablar más tarde, que es uno de los índices que se usan para evaluar el estrés térmico muy altas, que en algunos casos pueden estar fuera de las recomendaciones reglamentarias de algunas federaciones internacionales. Entonces, evidentemente, a lo que nos enfrentamos no es ninguna tontería y es una situación de estrés que debemos preparar. Esto es otra presentación muy interesante del posible impacto en deporte paralímpico durante los Juegos Olímpicos. Los círculos más oscuros son los que son deportes en sala, en indoor, y los círculos claros al aire libre. Como veis, hay una tendencia de abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha, y veis que quizá los deportes de más posible riesgo pues son el triatlón, el atletismo de larga distancia, el tenis en silla, el deporte de equitación, arco, etc. Esto es una teórica presentación de potenciales riesgos, pero que yo creo que es bastante acercada a la realidad y hay que tenerla presente en vuestro ambiente, en el Comité Paralímpico a la hora de preparar. Os presento unos datos por curiosidad de lo que podéis enfrentaros. Esto es la circunstancia real del Paralympic Athletics en Doha en el año 2015. Era octubre, mediados finales de octubre. En Doha empieza a hacer menos calor a primeros de octubre, pero octubre suele ser todavía bastante caluroso. Entonces, lo que se midió entonces fue la temperatura, la humedad, y esta temperatura de bulbo húmedo, que es un mecanismo complejo que hace una evaluación de la temperatura real, de la humedad, de la radiación, y con todo eso es una fórmula matemática que da un valor. Ese valor se traduce a unas tablas en las que o bien el American College of Sport Medicine en su momento, la IAF, el International Paralympic Committee, han dicho a partir de qué valor no es conveniente hacer actividad física o es muy peligroso o se puede hacer sin ninguna restricción. En Doha, en aquella época, nos encontramos que esta temperatura de bulbo húmedo para los valores de la IAF o de la IPC en la mañana era todas las veces que se medían por encima de los valores aceptables. Bueno, esto es un ejemplo de lo que puede ocurrir en situaciones de calor. Algunas veces utilizamos índices para tener una idea del estrés térmico. La temperatura de bulbo húmedo es 1, se diseñó por los americanos en la Primera Guerra del Golfo, en los años 90 y poco. Es un diseño militar que luego se ha traducido al deporte, que utilizamos mucho, que ahí tenéis una gráfica del aparato, que luego tendré, si queréis, tiempo en la discusión de explicaros más, pero es importante saber que si utilice la temperatura de bulbo húmedo u otras, tenemos índices que nos ayudan a valorar el estrés térmico y a decir si las condiciones del deporte son seguras y a recomendar o posponer o cancelar o retrasar o ir adelante. Esto es lo que ocurrió en Doha en 2015, parecida situación, pero con menos grave en realidad que tuvimos en Doha 2019 para maratón y pruebas combinadas en el deporte de atletismo. Y estos son los casos a los que nos vimos, de enfermedades de calor, que fueron 8 casos, uno de ellos solo transportado al hospital,
pero 4 requirieron tratamiento intravenoso. No fueron muchos, creo recordar que fueron 11 días de competición y 1000 y pico atletas, pero quizá por este control de las temperaturas en la planificación y porque el efecto final del tratamiento en enfermedades de calor es la capacidad del organizador de generar un buen servicio médico que minimice riesgos y que los trate las presentaciones cuando ocurran. Vamos a hablar un poquito de golpe de calor y de otros, el colapso por calor, etc. Me gusta esta diapositiva porque mi colega Luis Holthausen, sudafricano, de Aspetar, del Departamento de Medicina del Deporte, que fue el director de la maratón y director de la marcha junto conmigo, pues me enseñó esta presentación que me parece muy divertida. Los que hayáis tenido la suerte de ir a África y ir a un safari, sabéis que todo el mundo busca hacer el Big Five, que es ver estos 5 maravillosos animales. Yo, por ejemplo, me falta todavía ver el leopardo, que es el de arriba a la derecha. Los otros 4 sí los tengo apuntados, pero me falta leopardo. Pues mirad, lo podemos traducir a esto, que es una manera muy gráfica de recordar los 5 síndromes más habituales cuando estamos trabajando en calor y al que se enfrentan nuestros deportistas. El más habitual de todos es el que está abajo a la izquierda, el colapso asociado al ejercicio. Y este es el que se deriva de pararse bruscamente, no generar retorno venoso, la sangre se queda en los miembros inferiores, hay una súbita bajada del riego cerebral y el atleta colapsa. Por definición, el más raro, pero fue descrito por otro sudafricano que nos hizo ver a todos que era importante tener presente esto y está confirmado que es el caso número 1 en cuanto a incidencia. Luego tenemos muy frecuentemente calambres, muy frecuentemente el agotamiento o el síncome por calor, que es simplemente agotarse. Y luego el más importante por su gravedad, que es el golpe de calor, que es cuando tenemos temperaturas de más de 40 grados o 40,5 según los yankees, cuando usan Fahrenheit degrees, los estadounidenses, por ser correcto. Y hay a la vez presentación de síntomas del sistema nervioso central, de alteración del sistema nervioso central. Por último, la hiponatremia, probablemente la menos frecuente, pero muy grave también, y que es el beber demasiada agua y no compensar con electrolitos. Recordar esto, no vamos a charlar demasiado hoy por ello, pero es una cosa importante para tenerlo presente. Quiero dar muy de pasada una pincelada de cuáles son las características más o menos de los grupos más importantes de atletas paralímpicos en cuanto a su termorregulación. Ya hemos visto antes que el ser humano es pobre termorregulador, pero por desgracia, pues algunos atletas paralímpicos todavía termorregulan un poquito peor por sus condiciones, ¿no? En la lesión espinal en concreto, bueno, hay muchos problemas relacionados con la transmisión de información al cerebro, lógicamente. El cerebro trabaja con menos información, el cerebro no reacciona para provocar vasoconstricción, eso además hay un problema general de generación de sudor, el deportista además tiene que generar más trabajo metabólico para moverse que un deportista normal, todo esto genera mayor generación de calor y peor disipación del calor, con lo cual hay una termorregulación más pobre. Por desgracia, los tetraplégicos todavía termorregulan peor que los parapléjicos. Y hay que tener muy presente la hidratación, y yo me imagino que vosotros que trabajáis mucho más que yo con deportistas paralímpicos conocéis bien los riesgos de la disreflexia autonómica y el balance entre beber demasiado o beber poco y en llegar a disreflexia o quedarse en deshidratación. No os quiero dar lecciones porque me la vais a dar vosotros a mí en ese aspecto en concreto. Sobre la parálisis cerebral, otro grupo importante en vuestro deporte, bueno, quizá la característica fundamental aquí es que es la generación de demasiado calor porque el trabajo efectivo es muy pobre. La falta de control neuromuscular genera una cantidad de movimientos innecesarios que provocan, genera mucho calor y pérdida además de energía, y además, como el trabajo muscular es poco eficaz, el retorno venoso está complicado. Son personas que además tienen problemas de aferencia en el cerebro, como bien sabéis, con lo cual la percepción de la fatiga, la percepción del calor es complicada.
y en general son deportistas que rinden mal en calor. Pero todo tiene solución, luego lo veremos. Amputados, pues quizá uno de los problemas que tiene es que tiene menos superficie para perder calor, y luego el efecto barrera de las prótesis, que es más significativo de lo que parecería a primera vista. He estado ahora revisando para esta presentación y es muy bien citado en varios artículos este efecto barrera, quizá generado por la cicatriz, las capas que se ponen para proteger, el propio zona que se cubre, es decir, parece ser que es bastante importante. Sobre los discapacitados visuales, quizá comentar que, bueno, siendo personas prácticamente con un cuerpo que va a funcionar casi exactamente igual que una persona capacitada, tienen problemas de integración de la información visual porque carecen de ella o la tienen pobre y tienen que fiarse de lo que los compañeros, guías, entrenadores digan, con lo cual tienen un poquito más de riesgo si no manejan esta información externa que precisan para trabajar. Y otro grupo que me gusta señalar, bueno, pues esclerosis múltiple, no hay muchos trabajos sobre ello, no hay mucha información sobre ello, pero hay que presumir que es un grupo que tiene bastante intolerancia al calor y probablemente un inicio temprano de la fatiga, con seguramente, por su problema de desmielinización, pues la sudoración alterada y un problema de disipación de calor. Bueno, esto es un poco el contexto. Mucho calor en Tokio, como termorregulamos, los paralímpicos termorregulamos algo peor. Y bueno, en este esquema de cuáles son los diferentes elementos que determinan el rendimiento deportivo, lógicamente el atleta es fundamental y sus maneras de adaptarse, su entrenamiento, su capacidad de rendir, es clave, así como el equipamiento y las condiciones ambientales. ¿En donde podemos actuar? Pues bueno, ahora vamos a empezar a hablar de ello. Hay muchas estrategias, algunas relativamente baratas, fáciles de implementar, que nos pueden ayudar a mejorar el rendimiento en calor. Y no hay que asustarse porque seamos poco ineficaces disipadores de calor, porque los paralímpicos tengan un poquito peor la situación, porque hay cosas que podemos hacer y que nos pueden permitir mejorar el rendimiento. Y ahora vamos a empezar a hablar de ellas, como la climatización, el enfriamiento antes o durante, quizá de la hidratación lo vamos a dejar para la charla, y los ajustes de calentamiento quizás se lo dejo a los buenos entrenadores que están escuchando esta presentación. Bueno, vamos a empezar a hablar de estas estrategias. Quiero llamaros la atención que de lejos la más eficaz es la aclimatización. Acclimatization and acclimation. En castellano no tenemos una palabra que equivalga a acclimation, que sería el aclimatarse en circunstancias artificiales como una cámara hipercalórica o hipertérmica. Vamos a hablar en general de la aclimatización. La aclimatización es muy eficaz. Con unos cuantos días va a conseguir muchas adaptaciones que nos van a permitir trabajar muy bien. Y estamos hablando simplemente de ir a entrenar a una ciudad de calor, probablemente húmeda, estar expuesto varios días, cada día ciertas horas, y con eso desarrollar estos mecanismos de adaptación. Quizá uno de los más llamativos es que la sudoración aumenta y mejora, en el sentido que también vamos a perder menos sodio. Por el hecho de exponernos continuadamente a este esfuerzo, se mejora la capacidad de percibir el calor que sentimos, y se mejora el confort térmico y se mejora el rendimiento. Entre otras cosas porque las temperaturas centrales y de la piel se ajustan mucho mejor, y también los ajustes de la frecuencia cardíaca son más eficaces. Hay también una disminución del volumen plasmático, cuestión que le gusta a Santi charlar y del que podemos hablar, y que es un mecanismo de adaptación, y es muy importante tenerlo así. Quizás lo más importante de esta diapositiva es considerar y tener presente que mejoramos el rendimiento haciendo estas pequeñas cosas, que son adaptaciones fisiológicas a trabajar en calor. ¿Y qué necesitamos para hacer estas adaptaciones?
Bueno, al parecer el estímulo mínimo deben ser por lo menos 5 días. Con menos quizá no conseguimos los mecanismos. Y lo ideal, 2 semanas, aunque algunos estudios han citado hasta 3 semanas posibles adaptaciones. Lo mínimo es que cada día nos expongamos entre 1 hora y 2 horas, idealmente a más de 35 grados, idealmente a una temperatura, perdón, a una humedad relativa alta, para que nos estemos exponiendo a una circunstancia de estrés que nos ayude a nuestro cuerpo a adaptarse y luego seamos capaces de rendir mejor en esas circunstancias. Se ha visto que la mayoría de las adaptaciones se suceden en la segunda semana, pero si conseguimos estar una segunda, vamos a conseguir adaptaciones adicionales, con lo cual estar 2 semanas es más eficaz que estar solo una. Lamentablemente, si volvemos a una temperatura normal, de 20 y pocos grados o menor, vamos a perder rápidamente estas adaptaciones. Con lo cual, lo que se recomienda es reaclimatar, y entonces sí, un estímulo de 4 o 5 días puede ser suficiente, y hacer esa reaclimatización dentro del mes que sigue a la primera aclimatización. Y esto se puede repetir tantas veces como uno quiera hasta el día de la competición. Mi compañero Sebastián Racine ha publicado muchísimo y él sabe muchísimo más que yo de termorregulación y de estrategias. Y lo que pasa es que yo hablo español mejor que él el inglés. Esto es broma. Él es francés, lleva más años en Qatar que yo. Él lo que ha demostrado es que es muy individual esta respuesta aclimatativa o aclimativa. Lo que quiere decir que no pensemos que todos los deportistas van a aclimatarse en una semana, ni todos en 2, y como muestra él en este caso, estudio, hay un atleta que empezó a adaptarse mucho mejor en la fase, en la última fase, en la tercera semana. Con lo cual, quiero indicar, para mí, lo importante de esta diapositiva es la individualización. Es muy importante. Sebastián también ha hecho esta sugerencia de adaptación con la climatización, entrenando 2 semanas en primera instancia, parar 2 o 3 semanas, hacer el viaje y entonces hacer una adaptación de 5 o 6 días y luego competir. Esto es aplicable para mes a mes y hacerlo así periódicamente hasta que llegue, por ejemplo, los Juegos Paralímpicos, y todavía quedan 4 meses más o menos para los Juegos Paralímpicos. Tenéis opción de programar vuestros entrenamientos para hacer estas estrategias de adaptación. Vamos a ver en deporte paralímpico. Hay muy poca evidencia. Todo lo que he estado viendo no hay mucho. De hecho, solo hay 3 artículos que hablan y solo de deporte espinal. Y este es el mejor. Y fijaros que es el mejor y solo tiene 5 atletas. Son atletas de élite británicos con lesión espinal, atletas de tiro. Hicieron solo 7 días consecutivos, pero demostraron que incluso en esta población que se puede mejorar la respuesta de la temperatura, de la frecuencia cardíaca, del volumen plasmático, aunque no hubo respuesta en la sudoración, lo cual era de esperar. Lo que quiero decir es que empieza a haber evidencia de que en deportistas paralímpicos, al igual que en los deportistas olímpicos, hay una capacidad de adaptación. Por tanto, aprovechémosla, usémosla, vamos a ensayarla. Bien, vamos a hablar un poco del enfriamiento. ¿Cómo hacemos el enfriamiento con las técnicas que podamos emplear antes o durante la actividad? Bueno, no os entretengáis mucho en esta diapositiva, que puede ser un busy slide, como dicen los anglosajones, muy llena de información, pero como he dicho antes, el que quiera información me lo pide, yo le paso la referencia del artículo y que se lo lea. Lo que quiero decir con esto es que hay muchas posibles formas de hacer enfriamiento. Hay algunas más eficaces, otras menos, algunas más fáciles de implementar, otras menos. Y vamos a ver cuáles son las más habituales y las que yo recomiendo. En general, lo que hace el enfriamiento es que nos permite ser más eficaces disipando calor, porque como nos baja un poco la temperatura, el gradiente aumenta. Como nos vamos a poner a una temperatura de calor elevada, vamos a ser capaces de disipar calor mejor. Esto es lo que se llama el almacenamiento de calor. Además, como quita un poquito el calor inicial, pues vamos a notar menos calor, el estrés térmico va a ser menor antes y durante. La temperatura de la piel, lógicamente, baja y, consecuentemente, la temperatura central.
y al final lo que conseguimos es una mejora del rendimiento. Y esto es importante, cuanto más calor haga o cuanto más temperatura podamos bajar, mejor efecto. Y además, todas estas estrategias de enfriamiento son especialmente eficaces en ejercicios prolongados ininterrumpidos. Hay también evidencia de que los ejercicios interrumpidos como sprints pueden mejorar. No al principio, en los primeros minutos o en las primeras horas, pero a la larga también. Y esto es importante. Al final yo creo que las estrategias de enfriamiento son aplicables a casi todo el mundo. Lo más popular, lo más conocido son los chalecos. El problema con los chalecos todavía es su obtención, la adquisición. No hay muchas empresas, no sé si ahora mismo hay alguna en España que los fabrique. Yo me acuerdo cuando estaba en la Federación Española de Atletismo, antes de dejarlo, que conseguimos una empresa francesa que servía en España para conseguir chalecos. Y a fecha de hoy es cierto que con el Internet, Amazon y demás, y de otras marcas de venta por Internet se puede conseguir casi cualquier cosa, pero el problema a veces es el tiempo que tardan en servirte. En fin, para mí el problema de los chalecos, como digo, es su consecución o obtención, pero me parece una estrategia muy eficaz. Consigue unas reducciones de la temperatura de la piel muy notables. Eso nos va a permitir reducir la temperatura central y, como he dicho antes, mejoran esa sensación térmica y cuanto más temperatura bajemos y más calor haga afuera, mejor. Y yo lo recomiendo, sin duda, yo lo he empleado y es una de las estrategias que más recomiendo, de lejos. Estrategias menores, que a lo mejor sumando, no son tan ineficaces. Bueno, en ciclismo es muy habitual ver esto, pequeñas estrategias como pequeñas bufanditas o pañuelos que son refrigerados y que se ponen a lo largo del cuello, porque el cuello probablemente es la zona del cuerpo donde más termorreceptores tenemos y donde más respondemos al enfriamiento. Y ahí tenemos al campeón, ex campeón del mundo, a Sagan, refrigerando a un colega en el cuello, cosa muy habitual en ciclismo. En ciclismo utilizan una cosa muy divertida, son medias de señora, dentro de ello granizado de hielo y se lo ponen debajo del maillot, del jersey. Y así se lo ponen hasta que se lo derriten. Esto es muy habitual en etapas de grandes tours, como el Tour de Francia en julio o en la Vuelta a España en septiembre o agosto, que son terriblemente calurosas y que utilizan estas técnicas. O simplemente pues, el vertir agua y agua fría en el cuello, cosa que hacemos casi todos los que montamos en bicicleta. Bueno, otra cuestión muy práctica para emplear y bajar la temperatura central, los granizados, el ice slurry o ice slushy. El problema con esto es su generación, la fabricación, es decir, tenemos que tener una persona que nos genere que nos fabrique los granizados. Pero son muy eficaces porque bajan mucho la temperatura, la sensación térmica. Parece ser que hay termorreceptores en el sistema digestivo que tienen efecto directo sobre el cerebro y generarían una disminución de la temperatura en el cerebro. Y son muy eficaces. Lo que queremos también hacer hincapié es que, bueno, voy a hablar de otra cosa que sé que le gusta a Santi. Luego hablaré de la combinación de los enfriamientos. El mentol se está poniendo de moda. Cada vez hay más artículos que hablan del mentol. Pudiera ser ergogénico. Se puede emplear tópico, que quizá es una de las maneras más conocidas, o bien ingerido. La cuestión está en que si lo aplicas, vuelvo a recordar la gran percepción de frío y de calor que tenemos en el cuello por los termorreceptores que tenemos ahí, utilizar esa zona, si vais a utilizar el mentol tópico, aunque se puede emplear en la cara y simplemente en el tórax, lo que pasa es que es más difícil porque la mayoría de las personas llevan cubierta el tórax. Y luego también tener presente que si estáis utilizando el chaleco, ponéis el mentol, puede haber un efecto multiplicador negativo o bien que la vasoconstricción que genera el frío, pues a lo mejor evita que el mentol pueda generar efecto. Hay que saber balancear estas cuestiones. Y que el mentol parece eficaz en rendimiento de larga duración, de más de 2 minutos y medio,
Y algunos de los autores que están publicando sobre ello dicen que tengamos cuidado con la posible exacerbación del esfuerzo, porque uno disminuye la fatiga y pudiera estar expuesto a mayor enfermedad de calor. Esto hay que verlo. Evidentemente es un riesgo teórico y hay que verlo. Y ahora voy a hacer hincapié en una cosa que ya debería haber citado antes en la climatización y en el enfriamiento en particular con los chalecos y los granizados, es que todo esto uno tiene que familiarizarse. No pretendáis, por favor, llegar a Tokio y empezar a probar allí. Me imagino que hay poca gente que lo está pensando, pero que a nadie se le ocurra. Aquello de los experimentos con gaseosa, por favor. Empleemos todo esto ahora que tenemos tiempo, ensayémoslo, probémoslo y veamos que funciona. Santi, esto es un reconocimiento a tu labor en Instagram, en Twitter, tus maravillosas infográficas. Yo recomiendo que cualquiera que nos siga a Santi en Twitter, que se haga seguidor suyo, y si no tiene Twitter, que se lo piense para seguirle, porque produce muy buena información, muy práctica y rápida de entender. Y aquí tenéis más información sobre el mentor para cualquiera que lo queráis estudiar. Bien, lo que quiero resumir de las estrategias de enfriamiento, que en los atletas paralímpicos también empezamos a tener evidencia de que funciona, que quizá la mejor manera es combinar todo, es hacer chaleco antes y durante si se puede, o chaleco antes y granizado antes y luego granizado durante, o utilizar, si no hay granizado, agua muy fría. Todas estas combinaciones mejoran la eficacia y cuanto más pequeños efectos de bajar la temperatura consigamos, más eficaces vamos a ser y mejor rendimiento podemos obtener. Y que evidentemente yo desconozco todas las reglamentaciones de todas las federaciones internacionales, pero imagino que en algunas será más sencillo utilizar un chaleco que en otras, y en algunas habrá fácil consecución de bebidas en los reposos o en los descansos, y en otras será más complicado. Pero esto hay que tenerlo presente a la hora de planificar. Os invito a visitar la página web de British Journal of Sports Medicine, de la revista científica británica sobre medicina del deporte, porque tiene un área específica sobre calor y un montón de artículos que ha publicado recientemente a este respecto. Quiero citar aquí otro compañero que ha estado en Aspetar, Lee Taylor, que sigue en Qatar, ahora trabajando para Qatar University, y que ha presentado esta propuesta de combinación de antes, durante y hasta después de lo que se puede utilizar para mejorar el rendimiento. Y él habla pues de la inmersión en agua fría completa, lo cual quizá yo desaconsejo en algunas especialidades de paralímpicos, y luego tener presente que la inmersión en agua fría lo que puede producir es una bajada de la temperatura del músculo y puede producir un efecto detrimental en el ejercicio, en el rendimiento inicialmente. Yo personalmente no soy tan partidario de eso, pero se emplea más, por ejemplo, en rugby. Los australianos, en el rugby australiano, en el fútbol australiano lo emplean bastante. Y los australianos me dan mucho credibilidad porque son muy metódicos a la hora de investigar cualquier cosa, pero no soy yo personalmente, si a mí me preguntáis, Juan Manuel Alonso, yo no recomiendo tanto la inmersión en agua fría. Pero sí el chaleco, sí las bebidas frías, los granizados o simplemente frío. Él aquí también menciona en la leyenda de la presentación o de la diapositiva, pues él habla de los ventiladores, de las sombreros de béisbol puestos en agua fría. Esto se emplea mucho, por ejemplo, en maratón y especialmente en marcha, en atletismo. Hay muchos marchadores que se ponen cada vuelta una gorra de béisbol nueva, porque como pasan cada 2 kilómetros por el avituallamiento pueden conseguir esa gorra refrigerada. Pero podemos utilizar todas estas cuestiones. Y ya he mencionado un poquito antes el calentamiento, pero no quiero repararme en ello, pero siempre hay que tener presente el juego entre calentar mucho y pasarse y generar calor, o calentar poco, y cómo conseguir tener el calentamiento adecuado con un chaleco o bebiendo cosas frías. Todo eso hay que ensayarlo, hay que prepararlo, hay que probarlo muchas veces para estar seguro de que no vas a tener un problema el día de la competición. Quiero resumir
en esta presentación, en esta diapositiva, yo lo que quiero es decir, con enfriamiento, con aclimatización, con las estrategias, lo que conseguimos es la mejora de la regulación del calor, con mejores temperaturas centrales y de piel, con mejor respuesta a la frecuencia cardíaca, con mejor sudoración y al final el rendimiento mejora, se incrementa. ¿Qué podemos hacer? Resumen, ya lo hemos dicho. Aclimatarse, pues mejor una semana, lo ideal 2 semanas. Cada día por lo menos una horita. Y esto hacerlo, como digo, pues 2 semanas. Y repetir tantas veces como podamos hasta el día de la competición. Si por lo que sea no podemos hacer aclimatización a temperatura ambiente, siempre podemos tener el plan B, que es la cámara hipertérmica, que puede ser plan A si se planifica adecuadamente. Yo puedo recordar ahora y puedo citar aquí a mi amigo y compañero Josu García, que está en Sudáfrica ahora, que es asesor de la Federación Española de Atletismo para fondo y que el año pasado con los marchadores estuvo trabajando en una cámara hipertérmica que tiene Fuerza Aérea Española en la base de Torrejón. Y estuvieron trabajando allí como parte de la climatización, no como plan B, sino como plan A. Y luego, pues recordar el enfriamiento, que todas estas pequeñas técnicas suman, y el chaleco y las bufandas y los pañuelos al cuello, y los granizados y las bebidas frías y el echarse el agua en el cuerpo, en la cara, en la cabeza, funcionan y hay que utilizarlo. Y por favor, todo esto, ensayadlo, probadlo muchas veces hasta que consigáis la mejor combinación para cada uno de vosotros y como ya he dicho también antes, todo esto es individual y en un grupo de entrenamiento tendréis unos deportistas que se adapten mejor o peor y unos necesitarán más tiempo de aclimatización y otros menos y a unos les irán bien los chalecos y a otros no. Esto hay que probarlo y hay que ensayarlo. Ya he mencionado antes la página web de British Journal of Sports Medicine, que vuelvo a invitaros a visitar porque hay mucha información y bastante de los artículos son free access. Y si alguno tiene dificultad en conseguirlo, pues a lo mejor puedo ayudar a conseguir los que no tengan free access. Y bueno, simplemente para resumir, recordar, podemos mejorar el rendimiento en calor. Esto es importante, no, vamos a verlo muy positivamente. Hay muchas estrategias, como acabamos de ver, que funcionan. De lejos, la mejor, la climatización. Y lo que hemos visto es que la combinación de estrategias mejora el resultado de cada una de ellas y el resultado final. Así que jugar un poquito de acá, un poquito de allá, mezclar los ingredientes y conseguir un buen resultado final. E insisto, por favor, ensayar, eso es clave, fundamental. Y nada más, muchas gracias, shukran, como dicen aquí, y nada, estaré encantado ahora de responder a todas las preguntas que me podáis hacer. Muchas gracias. Bueno, Juanma, enhorabuena por la presentación. Y bueno, yo creo que como somos poquitos, a mí me gustaría aprovechar, bueno, si pudiéramos establecer entre los dos un pequeño debate, un coloquio, y bueno, abrir el micro a todas aquellas personas bueno, que quieran plantearte cualquier duda o cualquier sugerencia sobre estrategias a seguir de cara a su preparación para los Juegos de Tokio. Así que os animo a que, bueno, levantéis la mano y, bueno, abrimos el micro para todos aquellos que queráis participar en el debate. Quiero mandar un saludo especial a la doctora Maya Bilbao, que la estoy viendo por ahí, solo el nombre, no la cara. Maya, ¿cómo estás? Está muted. Ahora sí, ahora me dejan hablar. Gracias, Santi. Estoy, encantada de verte. Qué bien. Sempre in Italy, ancora in Italy. Ancora. Bueno, disfruta, siempre que puedas. Sí. Un abrazo, Juanma. ¿No tienes preguntas? Gracias por la presentación. Muchísimas gracias. De nada. Yo estoy seguro que muchos de vosotros conocéis alguna de estas cosas. Quizá he ido muy de pasada y no me he introducido demasiado, pero bueno, ahora es el momento de charlar y de discutir. Bueno, Begoña tiene una pregunta. ¿Cómo estás, Begoña? ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo te va?
Bien, no nos podemos quejar. ¿Estás dando a la bici? Mucho, más que nunca. Así me gusta. A los que lo hemos descubierto tarde es una joya, la verdad. Sí, porque te sientes mejor a pesar de que te haces más mayor. O sea que es Exacto. muy gratificante. No es traumático a menos que te caigas, así que Y fenomenal. mejor no hables de las caídas. Sí. No hay que mentarla. Bueno, más que una pregunta es pues un poco pedir auxilio, ¿no? Yo te pongo en situación. El handbike es la prueba ciclista reservada para lesionados medulares o dobles amputados y su bicicleta es una bicicleta de mano que van en posición AP, ¿vale? Van tumbados boca arriba, muy cerca del suelo, con lo que has dicho que pues ya sabes que el asfalto aumenta la temperatura, ellos van muy pegados al suelo, van totalmente expuestos al sol porque van en posición AP, su cuerpo está en contacto, toda la superficie posterior hasta la zona glútea del chasis de la bicicleta y para más INRI lo de habituallar no es posible porque pedalean con las manos, no le puedes dar un bidón con agua fresca. Entonces, lo que solemos hacer nosotros es estrategia de que salgan lo menos calientes posible, tanto a la carrera en línea como a la crono, pero una vez que se inicia la carrera, la única estrategia que tenemos, y es así, es lanzarles agua fría, porque no tenemos otra manera de enfriarles. Estuve investigando, y yo no sé si tú lo conoces, que hay una especie de capelinas que se pueden meter bajo el casco para enfriar a nivel craneal, pero la duración es al final llevas una cosa entre tu cabeza y el casco que te ha enfriado nada, 5 minutos y se ha perdido el efecto. Claro. Bueno, lo pintas difícil, pero vamos a ver. Antes que nada te pregunto que me imagino que la programación del horario de estas competiciones estará un poquito más cuidada que otros, ¿no? He de pensar que a lo mejor ellos empiezan a competir más temprano a temperaturas menores o más tarde cuando ya ha caído el sol o empieza a caer dentro de lo que le permita porque necesitan horas de sol, me imagino. Pues es que el programa es extenso y si no les pilla a los handbikes, pillará a las bicicletas o a los tándem en alguna hora cercana al calor porque son muchas clases. Bueno, yo creo, volviendo a lo básico que hemos estado hablando, a las estrategias están para usarlas. Si las combinamos somos eficaces, más eficaces. Y entonces hay que jugar un poco con todo ello. Lógicamente yo lo que haría con ellos probablemente es fundamental hacer la climatización. Cuantas más veces lo hagas, mejor, porque su sensación térmica va a mejorar y en consecuencia su rendimiento. Entonces, esa sería para mí la estrategia mayor y número uno, intentar. Y después combinarla, como ya hemos estado hablando, con el enfriamiento. En su caso, evidentemente, el enfriamiento durante es difícil. Y ahora te voy a proponer una idea, pero para que se pueda utilizar, pero me imagino que tendrás que discutirlo con los reglamentos. Pero vamos, el preenfriamiento en su caso es fundamental. Y utilizar un chaleco bien frío antes de que se metan en la bici o se suban a la bici. Y luego a lo mejor en tu caso podrías intentar, si no meterles en el baño completo de agua fría, porque para mí produce mucho choque y luego empeora el rendimiento de la musculatura. Pero a lo mejor a utilizar inmersiones parciales, a lo mejor solo las piernas, a lo mejor solo las manos, las muñecas, antes de entrar, o sea, hacer a la vez chaleco, inmersión en agua fría, beber, mucho frío antes de, mucho granizado. Y luego durante, pues a lo mejor tú que eres entrenadora de ciclismo, puedes extraer cosas que hacéis en ciclismo para utilizarlo allí. Como dices tú, literalmente regarles con agua fría, ponerles hielo encima, si se puede. Una de las cosas que estaba yo pensando es a lo mejor buscar un diseñador que te haga un chaleco solo del pecho y que luego la reglamentación te permita llevar ese medio chaleco durante
prueba o al principio de la prueba o se pacte que, digamos, pues los primeros 30 minutos es libre utilización, no lo sé. Tienes que desarrollar un poco la imaginación y utilizar las técnicas que que tienes a tu disposición. Evidentemente es una situación compleja, pero precisamente es más desafiante. Yo creo que puedes hacer cosas que te pueden venir muy bien. Sí, el problema del chaleco solo de la parte anterior, que ya lo habíamos pensado, es que es la uniformidad. Tú tienes que competir con la ropa de tu selección. Con lo cual tendrías que ir a al que diseña Sí, la ropa, que se pusiera de acuerdo con el que diseña el chaleco y hicieran una mezcla. la verdad Sí, es que sí. es El complicado, tema, pero si tuviera alguien interés lo podrían hacer. pues sí, Yo creo que en tu también caso lo es cierto. fundamental es la climatización y utilizar esas estrategias para ayudarles a bajar la temperatura antes y que tengan esa ganancia de gradiente, que tengan esa capacidad aumentada de almacenamiento de calor para que noten menos calor. Pues muchas gracias, Juanma. Nada, hombre. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta o comentario como el que ha hecho Begoña? La verdad que es un problema el que se van a encontrar los ciclistas en silla de ruedas, porque además es cierto que la bebida se va a ir calentando a lo largo de la prueba, incluso con bidones térmicos. Entonces, lo que dice Begoña, a lo largo de la prueba hay que ir enfriando el motor de alguna forma. A mí me causó bastante atención, me llamó bastante la atención en Doha. Los guantes de látex que utilizaba el equipo chino con hielo dentro y lo utilizaban a modo de collarín, porque he tratado de ver dónde los comercializan y un compañero nuestro del grupo de fisioterapeutas que está en el comité, se ve que trabaja en una empresa que comercializa este tipo de productos y sí que ya empiezan a haber collarines, pero bueno, a veces es buscarse un poco las artimañas para tratar Una de las de mediar esto. fábricas, uno de los distribuidores de los chalecos, tiene también estos collarines. Y Sí. hay otras marcas también que los están produciendo. Yo creo que es collarines o pequeñas bufandas. Y si no, eso te lo puedes fabricar tú solo. Y como digo, está poco el ingenio en lo que se hace mucho en ciclismo, que es utilizar las medias de mujeres, porque claro, está literalmente el hielo encima de la piel y es muy eficaz. Sí, Me estoy acordando ahora, para Begoña, probablemente tienes que plantearte usar el mentol en tu grupo, porque te puede dar bastante resultado, tanto bebido como aplicado a la piel, en su caso. A lo mejor los chorros de agua que le lanzas, pues tienes que mezclar con mentol para que aumente Todas esas cosas, y las pruebas, a lo mejor te da resultados más positivos de lo que piensas. mira, pues lo de juntar el mentol con el agua, quizás a estudiar. Lo de las medias con hielo, se llama jingle, lo utilizamos como estrategia, y a los handbike, como no pueden ponérsela en la nuca porque la llevan apoyada, se la meten dentro del maillot de salida, pues van así como con 3 o 4 bultos de hielo, y la verdad que sí que han referido que es lo que más les dura en el tiempo. Claro. Y además la importancia de la percepción del calor. Claro. ¿No? Y pasarles una escala, que eso te lo puedo facilitar, Begoña, tenemos una escala, la de Hay otra Tempton. cuestión que yo no he debatido mucho. He mencionado la inmersión en agua fría para enfriar, pero existe la inmersión en agua caliente para aclimatar. Yo personalmente la veo un poco agresiva, porque es literalmente te tienes que meter entre 10 y 15 minutos en un baño de agua caliente. Todos hemos hecho, como la mayoría, sauna, y la sensación, llegado a cierto momento, es muy pesada, y la sauna lo bueno que tienes es que sales, te refrescas, vuelves a entrar para hacerla bien. Pero esta medida exige literalmente estar dentro del agua, con agua caliente, bien caliente,
más de 20 grados, bastante más. Entonces baja la tensión, entonces hay colapsos vagales porque la gente se queda sonada dentro del agua. A mí no me convence, pero quizá situaciones como la de Begoña, situaciones complejas, en las cuales no se consigue aclimatar o falta tiempo o lo que sea, a lo mejor se puede probar alguna de estas cosas, pero siempre probándola. Esta estrategia de aclimatización al calor parece ser que es bastante eficaz porque mejora la frecuencia cardíaca, la sensación térmica sobre todo, que una de las mayores adaptaciones de la climatización es esa mejora de la sensación térmica. Pues eso puede que se consiga con la inmersión en agua caliente. A mí me da un poco de resistencia utilizarla. Yo la he visto en Aspetar, un equipo de rugby australiano, de fútbol australiano que estuvo por allá, e impresiona ver tipos de 100 metros, de 100 kilos, perdón, con 1,90 meterse y quedarse algunos colocados de ese calor, pero parece que es bastante eficaz. Y en ese juego de buscar estrategias cuando estamos en una situación difícil, pues pudiera ser un arma más. Antes me has mencionado, Santi, la cuestión del volumen plasmático. A ver, es una adaptación, con lo cual es difícil jugar con ella. Tú decías el escenario de encontrarte en Tokio, no poder entrenar y poder deshabituarte, digamos, al entrenamiento. Y vas a perder la adaptación de volumen plasmático, pero como vas a perder otras. En esto me pregunto si los gimnasios espectaculares que suele montar el Comité Olímpico y Paralímpico en la Villa Olímpica estarán disponibles a todo el mundo dentro de esa super burbuja anti-COVID, o si habrá restricciones al uso, pero quiere decir que igual no pueden jugar al tenis, pero pueden hacer actividad física intensa, si no todos los días, relativamente frecuentemente, en un gimnasio y compensar. Claro, porque he visto ya, sí, en la gráfica que has compartido sobre los mecanismos físicos que desencadenan las exposiciones al calor, en 4 o 5 días ya hay un incremento del volumen plasmático considerable. Es una de las respuestas, claro, después de la disminución de la frecuencia cardíaca y la sudoración, la última, y percepción del calor, creo que era una de las respuestas que se desencadenan al principio. Y por esto, además, quería hacerte yo una pregunta, que además a Begoña le va a parecer, creo, bastante interesante, porque es algo que defendía Sebastián Racines. Hace un par de años, el grupito de investigadores noruegos de Karsten Lundvik sometieron a 2 grupos de ciclistas, unos que entrenaban en condiciones de frío, en Noruega hace frío en primavera, y otro grupo que entrenaba esas 5 sesiones semanales, que al final fueron 28 sesiones, de 1 hora de exposición al calor. Ellos lo hacían en cámara térmica, empezaban a 35 grados centígrados y cada semana iban aumentando 1 grado centígrado. Observaron algo muy interesante, que además lo he escuchado defender a Sebastián recientemente, y es que cuando tú te vas a altitud hay un incremento de la masa total de hemoglobina máximo, en los modelos matemáticos, en incremento máximo del 7%. En este estudio observaron incrementos de esa variable de un 3,5%, que sería ya respondedor a altitud cuando realizas una continuación de altitud. Por lo tanto, lo que destacaba Sebastián era que, bueno, la aclimatación al calor no deja de ser para deportes de resistencia, como el triatlón, como el ciclismo, como el atletismo de medio fondo y fondo, pues un elemento más para optimizar el rendimiento del deportista. Evidentemente, ese tipo de cambios, pues, se realizan, no son respuestas agudas a la aclimatación, sino que, como yo, pues, reportaron, necesitaban 5 semanas. Pero es que además hubo también un incremento del volumen plasmático y del volumen eritrocitario. Con lo cual, podríamos entender en este tipo de disciplinas,
pues la aclimatación al calor como un elemento más para optimizar el rendimiento del deportista, ¿no? Claro, mi pregunta es, y es una pregunta que te formulo, claro, a todos nos gustaría monitorizar con cápsulas la temperatura del deportista para ver si llega a esos 38,5 grados centígrados donde teóricamente comienzan a pues, provocarse ese tipo de mecanismos fisiológicos o implementarse ese tipo de mecanismos posteriores a la aclimatación. Pero claro, si no disponemos de este tipo de dispositivos, ¿cuál es tu consejo? ¿Cómo sabemos que el deportista se está sometiendo a un calor que no llegue a ser pues, un peligro para su integridad física, que pueda acabar, por ejemplo, en un episodio de hipertermia, pero por otro lado que sepamos que sí que está obteniendo esa dosis mínima de calor, ¿no? ¿Cuál es tu consejo al respecto? Bueno, es una pregunta interesante. Tengo que pensarla. Mira, las cápsulas de Body Cap que probablemente se puedan utilizar ahora en Tokio ya dan lectura en tiempo real. Con lo cual, dentro de poco eso estará accesible y podrás tomarte las cápsulas y saber, estando al lado del deportista en ese momento, la temperatura que está desarrollando. No esperar a que termine la prueba y leer con el radio receptor. Entonces, eso es futuro inmediato, con lo cual tú vas a poder tener la información. La cuestión está en saber, de nuevo, individualizar, porque habrá deportistas que a lo mejor dan temperaturas de 38 y sí que están teniendo adaptación, y otros con temperaturas de 40 que no llega el estímulo suficiente. Porque luego cada uno es diferente en la forma en que reacciona al calor y tampoco puedes tomar como verdad absoluta todo lo que se publica. Y ahí tienes que tú trabajar, ensayar, adquirir experiencia y decidir por lo que, habiendo estudiado, lo que tú aprendes después. Entonces, yo creo que centrar el asunto en volumen plasmático, en masa de hemoglobina, solo es hacer una visión un poco reduccionista, porque al fin y al postre son otros muchos mecanismos los que están interviniendo. En altura el efecto tampón es muy importante, pero también si no le das gasolina en términos de dar suficiente hierro, la masa de hemoglobina que adquieres no es eficaz. Entonces, como siempre, son muchas variables que tienes que jugar con la mayoría de ellas y tenerlas así todas presentes, pero no pensar que una o dos de ellas son las determinantes. El volumen plasmático es importante, evidentemente, pues es una de las cosas que se va buscando cuando se va a altitud, pero bueno, más que nada, porque en altitud lo que buscas es mejorar el rendimiento y el volumen plasmático es casi como la consecuencia de estar en altitud. Y luego, tú has mencionado un hecho que es cierto y hay ya publicaciones que lo confirman, que la aclimatización mejora el rendimiento, punto. No tenemos que hablar si es con calor o no, sin calor, sino a nivel del mar y con temperatura temperada, que se puede mejorar el rendimiento simplemente con hacer aclimatización. E incluso la mezcla de aclimatización más exposición a la altitud, bien viviendo en tiendas o viviendo en habitaciones y luego viviendo el living high, training low, se puede hacer combinado con aclimatización y da mejores resultados. Entonces, todo esto estoy de acuerdo contigo. La aclimatización debe ser un utensilio más de entrenamiento, como ir a altitud a entrenar o como hacer series de resistencia o de umbral. Tiene que ser un elemento más. Hay una pregunta de los asistentes que me interesa contestarla, que es acerca de la idea de rebajar la temperatura del asfalto con riego. Os voy a contar la experiencia o la decisión que tomamos en Doha al respecto. Manejamos esta posibilidad y manejamos la posibilidad de utilizar los sprays de agua. Al respecto de utilizar el asfalto, el problema del asfalto es que gana la temperatura rápidamente, pero la pierde muy lentamente. Tienes que refrigerar mucho para bajarla. Y
produce una reacción secundaria, es que gana la humedad relativa en la zona donde estás. Hay más humedad y la sensación térmica es más desagradable. Para colmo, si vas a correr o vas a marchar, la zona donde vas a pasar está resbaladiza. Por todo eso, tanto para regar el asfalto como para los sprays de agua, decidimos no emplearlo. Lo hablamos con los delegados técnicos porque hay una costumbre en atletismo de hacerlo. Pero nosotros dijimos, no tenemos evidencia, buscamos, no hay ningún artículo. Si hay alguien que lo tenga, que me lo enseñe, porque todavía, casi 2 años después, no lo he visto. Entonces, si no mejora, ¿para qué emplearlo? Tenemos que estar seguros. En aquella situación que estábamos buscando minimizar o mitigar riesgos, no queríamos emplear algo que nos lo complicara, porque no teníamos la evidencia de que nos fuera a ayudar. Entonces, mi recomendación es que no se riegue, porque no creo que mejore, francamente. Tendrías que regar con agua helada cuando ya se ha ido al sol, pero como he dicho antes, el asfalto guarda mucho el calor, entonces lo va a ir disipando muy lentamente, entonces no va a perder temperatura tan rápidamente. Esa es mi opinión. Puedo estar equivocado y acepto oposición. Bueno, Izaskun, creo que tienes una pregunta. Adelante. Sí. Sí. Una mano al Hola, fuego. buenas tardes. ¿Me oís? Sí. Ah, vale, bien, pensaba que no. Alto Mira, y claro. yo soy atleta de, bueno, corro medio fondo, corro 1500 y bueno, tengo una discapacidad visual, así que no, los otros parámetros no me influyen. Pero bueno, a nivel práctico, me parece complicado en nosotros, por ejemplo, en atletismo, lo importante, ¿no? Mientras estás calentando previo a la competición, bajar la temperatura y no estar con muy alta temperatura. Pero igual entras en cámara de llamadas 40 minutos antes. Entonces, claro, también creo que si te enfrías mucho, ¿no? O sea, me parece cómo tienes que enfriarte o qué tienes que hacer, porque si tú has calentado mucho y 40 minutos antes empiezas a enfriarte, luego sales a competir frío, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo. Sí, te ¿Cómo entiendo. deberíamos hacer? Has planteado una situación práctica que se da en atletismo, en el tuyo, en paralímpico, en el olímpico y que es Sí, igual. difícil Sí. manejo. Y yo conozco bien el atletismo y sé una especie de purgatorio que os hacen pasar por la cámara de llamadas antes de entrar en la pista. Sí, Más que un purgatorio es una casa, es un lugar de tortura. eso Entonces, a ver, recuerda lo que he dicho varias veces, ensaya, prueba y mezcla, utiliza ingredientes de acá de allá. Entonces, tú puedes utilizar el chaleco. No sé si a ti te lo van a dejar entrar en la cámara de llamadas. Yo creo que sí, a fecha de hoy están Yo dejando creo que entrar. en Dubái el año pasado sí que nos dejaban y no hizo tanto calor. Bueno, pues entonces ahí ya tienes un elemento en el que puedes jugar con usar el chaleco más tiempo. Entiendo también que las cámaras de llamadas suelen estar sitios que suele hacer frío. Entonces, ahí tienes que tú misma ensayarlo. Si estás muy a disgusto con el aire acondicionado y el chaleco, en cuanto entras en la cámara de llamada, te quitas el chaleco, te sacas el saco, como dicen los sudamericanos. Entonces, utiliza quizá a partir de ese momento pues la bebida fría, el granizado, o beber agua fría simplemente para mantenerte. Y ensaya todo esto pues en los entrenamientos para que cuando vayas a la situación real ya la hayas vivido, tu cuerpo ya la haya vivido y ya sabes a qué te expones y no tienes ninguna sorpresa que te aumenta la ansiedad. Entonces yo creo que puedes utilizar prácticamente todo, pero yo te invito a que lo pruebes con tu entrenador y tus compañeros y te inventes situaciones en las que te vas a ver envuelta en situaciones difíciles para hacer este enfriamiento. Sí. Es que me parece complicado. Recuerda que el más eficaz de todas las estrategias que hemos hablado es la climatización. Entonces, procura darle prioridad a eso. Pero también recuerda que mezclando muchas estrategias vas a tener mejor resultado. Vale, gracias. No, es que, a ver, me parece complicado por justo los 40 minutos que estás en cámara de llamadas, que estás muy limitado, que tampoco sabes la temperatura que hace. Es una cámara de tortura, como has dicho. Sí. Vale, pues muchas gracias. Pues el atletismo es el deporte más complejo de todos.
ha inventado eso de la cámara de llamadas porque no le queda más remedio. Igual que la zona mixta es una invención del atletismo que se ha exportado a otros deportes, ¿no? Muchas personas compitiendo a la vez en un círculo, cada uno haciendo una cosa, cada uno tiene que entrar en su momento al circo, porque si no, no hay organización. Es difícil organizar atletismo. Sí, sí. Vale, pues muchas gracias por la información. De nada. Un placer. Igualmente. Y suerte. Gracias. Begoña, marcha. Saludos. Gracias, Begoña. Gracias, Itascum. A ver, yo quería hacer un comentario, Juanma, sobre la temperatura que se estima para Tokio. Lo has estado hablando con Begoña. Es que en el artículo de Grids comentaban que bueno, había un gráfico, me acuerdo, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, la temperatura de Tokio en los Juegos Paralímpicos iba a estar por encima de los 26 grados, que se considera ya una temperatura de calor. Con lo cual, en el ciclismo o en la maratón o en los eventos de larga distancia como el triatlón, no salgan a las 7 de la mañana, calor, la temperatura va a ser bastante elevada. Y luego otra cosita que quería comentarle a Izaskun. De hecho, acabo de verlo porque digo, creo que una de las pruebas que en Río 2016 hizo mucha calor fueron los 3.000 obstáculos femeninos, que además se hizo récord del mundo. Ruth Chevet hizo 8.59. Y creo que la temperatura en ese evento fue de 35 grados. Con lo cual, entendiéndose el 1.500 como bueno, una prueba de medio fondo, probablemente esté en esas disciplinas en las que bueno, el calor ambiental todavía no perturba mucho el rendimiento. De hecho, si no me equivoco, en un webinar que puso Olivier Girard, una gráfica sobre un estudio que habían llevado con Juliette Perriard y, en fin, una serie de autores franceses, comentaban esto, que tanto en el 800 como en el 1500 como en los 3000 metros, en esas tres pruebas, en el 800 no había perturbación del rendimiento, en el 1500 estaba en torno a un 1% y en el 3000 no llegaba al 2%. Sí que a partir del 5000, y ya si nos vamos a la maratón, creo que leí un artículo tuyo, en fin, una gráfica, que había disminución de rendimiento de en torno al 3%. Sí que esto sí que hay que tenerlo en cuenta. Pero, yendo a la parte práctica, me gustaría destacar que en los mundiales de Doha, pues vi en un vídeo a los hermanos Ingebrigtsen y utilizaban el chaleco de hielo justo inmediatamente antes de entrar a cámara llamada, probablemente pues para evitar el sofocón que te da cuando paras de calentar, ¿no? En fin. Pues mira, el efecto en las pruebas que has descrito es un artículo de un australiano que se llama Joshua Grant, con el que nos hemos asociado Sebastián y algunos más, Josu también, y hemos recopilado los datos de todas las maratones olímpicas y todos los campeonatos del mundo desde que existen campeonatos del mundo, desde el año 83, y estamos terminándolo para mandarlo a British Journal pronto. Él lo que confirmó es que maratón baja hasta el 4% en calor, en circunstancias de calor y humedad. Nosotros con él, en la revisión más histórica, lo hemos vuelto a ratificar. 3.000 obstáculos ya es un poquito larga, no es tan larga como bien sabes, como la maratón, pero bueno, curiosamente hay bastantes problemas con los 3.000 obstáculos, quizá porque es bastante intensa. También es intenso el 800, pero bueno, no hay tanto efecto. De hecho, el 800 está un poco como en la zona de transición. Las pruebas de 100 hasta 400 mejoran con calor, se rinde mejor con calor. A partir del 1500 y del 3000 lisos obstáculos se empieza a rendir menos con calor. Y las temperaturas de Tokio pues son las que son y no las podemos cambiar. Y el programa olímpico y paralímpico es el que es. Entonces lo que tenemos que hacer es lo que estamos hablando, estrategia. Supongo que los japoneses son súper metódicos, lo habrán hablado mucho con Comité Olímpico y Paralímpico, utilizarán la temperatura de bulbo húmedo o otros índices para estar viendo el estrés térmico y si hay algún día
que sube mucho la temperatura o la humedad es excesiva, ellos mismos tendrán el plan B para ver qué hacer en caso de que haya que cambiar la prueba de día o de hora, que es lo que habrá que hacer. Esto es uno de los aspectos de mitigación de riesgo, que no deja de ser la aclimatización, las estrategias de adaptación al calor, es otra estrategia de mitigación. Yo no he mencionado una que es fundamental, que es la organización, los servicios médicos locales, cuál es su capacidad, cuál es su organización y la prevención con la planificación de horas. Y en eso muchas veces el que la mayoría de los Juegos Olímpicos, Paralímpicos, campeonatos de casi todos los deportes al aire libre son en verano, pues es un problema. Y más con el calentamiento global al que nos vamos a ver expuestos cada vez temperaturas peores y mayores. Pero cuando está determinada la sede en una fecha y en un lugar, pues hay que estudiar y empezar a prepararse, no queda más remedio. Evidentemente, yo soy de los que aboga por cancelar una prueba cuando no queda más remedio y siempre me he peleado por eso. Nunca he visto yo en mis años que estaba en los Juegos con la IAF cancelar, ni siquiera posponer, aunque os he de decir que detrás del escenario en Doha, la primera noche, hubo una situación de crisis porque vimos a la que nos enfrentábamos y la maratón femenina fue pues la más dura de las 5 pruebas de aire libre de Doha. La anécdota que cuentas de los Ingebrigtsen solo la entiendo si calentaron al aire libre en Doha, porque sabéis, si recordáis, que el Khalifa Stadium de Doha estaba refrigerado, tenía aire acondicionado y la temperatura no subía de 22-23 grados. Entonces, no necesitas enfriar para entrenar o competir en esa temperatura, pero la zona de calentamiento, la pista de calentamiento era al aire libre, no estaba refrigerada. Entonces, probablemente por eso lo emplearía, no por otra cosa. Sí, bueno, un comentario más que quería formular, Juanma, es sobre, claro, y además lo habláis en el artículo, la gente utiliza menos el mentol porque se comercializa menos. Además, claro, como es tóxico, si no llevas cuidado, pues, en fin, puedes tener problemas. Y, de hecho, los enjuagues con mentol, pues, si el deportista pues, los ingiere por cualquier despiste, pues podemos tener ahí un inconveniente. Pero leí un artículo muy interesante de unos autores de la zona de las islas cercanas a Australia, que, bueno, ante temperaturas era de 27 grados aproximadamente, con mucha humedad, pues evidentemente son países tropicales, lo que hacían era rociar las camisetas en un test de 10 kilómetros y cada 2 kilómetros el deportista paraba y, bueno, pues se cambiaba la camiseta, lo que eran con pausas de 30 segundos, con lo cual el esfuerzo no es que cesaba drásticamente durante ese cambio. Además, las mojaron, la otra combinación era mojarlas con agua fría, algo que no provocó la percepción del calor que tenía el deportista, mejoría alguna respecto al mentol, pero sí que rociarlas con mentol provocaba mejoría respecto a las camisetas secas. Entonces, claro, el problema que tenemos es dónde adquirimos ese producto, dónde se adquiere ese spray. ¿Qué spray sé? Yo no conocía esta estrategia, pero me parece muy lógica, muy imaginativa y está muy bien. Pues mira, es complicado conseguir esto. Yo creo que una de las opciones, ya lo he mencionado antes con Begoña, es quizá ponerse en contacto con el distribuidor de material deportivo del Comité Paralímpico y decirle, tenemos estos problemas relacionados con la vestimenta. ¿Sois capaces de diseñar o ayudarnos a diseñar o buscar un proveedor externo que a vosotros os ayude con esto? Y porque tenemos esta necesidad. A ver, yo creo que eso es posible. O si no, pues o patrocinadores privados de clubes o de alguno de vuestros atletas que puedan conseguir esa tecnología. Porque seguro que alguien ya ha diseñado eso. Es cuestión de buscarlo y de tener los contactos para conseguirlo.
Sí, porque además, ya te digo, el mentol disminuía la sensación térmica, el mentol más enfriamiento no provocaba una mejora, aumentada respecto a la anterior condición, y el uso del mentol aumentaba el rendimiento de los 10 kilómetros, de esa prueba de 10 kilómetros. Claro, aquí la dificultad que encontramos es dónde encontramos este spray. Yo digo, el artículo además ha sido publicado el año pasado en el Journal of Sport Medicine. Perdona, Santi, no sé si Izaskun ha levantado otra vez la mano o se le ha olvidado bajarla. Yo creo que no la he bajado, perdón. Pero si quieres preguntar, puedes hacerlo, sin problema. No, gracias. Bueno, pues sí, la Izaskun, verdad me que imagino que eres del País Vasco, por tu nombre. Sí, bueno, Navarra. Navarra, bueno. Navarra. Me imagino que en tu tierra no hay mucho calor, aunque No. el calentamiento global ahora ya llega a todas partes. No hace calor. Aquí entrenamos hasta junio casi con Entonces, frío. ¿cómo te planteas tú? ¿Dónde vas a ir a entrenar? ¿Vas a ir al Mediterráneo o a Canarias? Pues, bueno, el año previo de Río fuimos al CAR de Barcelona, Sant Cugat, y yo antes de eso también estuve por Cambrils. Y la verdad que pues sí, que entrenábamos con calor y con humedad. Creo que tampoco es, o sea, yo la verdad que en el 1500 creo que igual no es tan importante o creo que no se nota tanto como habéis comentado. Me parece más importante a la hora de entrenar, pero como no creo que estemos mucho allá previamente, o sea, me parece que es muy importante si hace mucho calor para nosotros los kilómetros, las series que son pues de mucho volumen, creo que influye más a ese nivel que a la hora de la competición. Pero bueno, sí que creo que hay que tenerlo en cuenta también. Recuerda lo que hemos estado hablando, que hay una presunción de que simplemente aclimatar puede mejorar un poco el rendimiento. Así que utilízalo como otra estrategia. Yo creo que sí. Sí, o sea, a mí me ha ido bien, nunca he tenido problema con el calor, pero es que también he entrenado, siempre que hemos tenido, pues yo creo que he intentado entrenar en calor y así previamente. Así que a ver. Claro. Suerte. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo insisto, si cualquiera de vosotros tiene una duda, tiene mi correo electrónico, ponedme un mensaje. Si queréis seguirme en Twitter, si alguno tiene Twitter, pues lo mismo, un mensaje directo en Twitter. Nos seguimos mutuamente y nos mensajeamos en Twitter. Y animaros a leer. Todo esto es cuestión de leer y pensar un poco. Y como ya he mencionado varias páginas, la página web de My Science está muy bien. Y luego también pues, el British Journal of Sport Medicine tiene mucha información. Bueno, pues Juanma, una pasada tu presentación. Y, bueno, la verdad que muy práctica y evidentemente pues nos encontramos con muchos interrogantes pues porque la población de los deportistas paralímpicos es muy heterogénea y evidentemente pues vamos a tener que atender al principio de especificidad e individualización de la aclimatación al calor en este caso. Y bueno, yo también desde aquí incentivar a todos nuestros entrenadores y deportistas que pongan en práctica pues estos pequeños elementos que se han ido poniendo durante esta tarde, que lo hagamos con tiempo, que sabemos que no estar aclimatados al calor en Tokio puede, más allá de comprometer la salud del deportista, pues bueno, hacer lo que pues en una prueba de resistencia o como aquellos deportistas, como los tenistas o como nuestro equipo de fútbol que va a estar ahí pues bueno, sometiéndose a la radiación solar durante muchos minutos. Al final claudiquen antes que sí, bueno, pequeños detalles los cuidamos y bueno, hacemos uso de los chalecos, de ventiladores, enfriamiento previo con los Slarry, como ha comentado Juanma, en fin, que todo lo que desde ahora pues pongamos en marcha, pues en primer lugar disipará muchas dudas y en segundo lugar pues nos permitirá
seleccionar qué es lo que funciona mejor para el deportista, qué es lo que funciona mejor para el equipo y con cuánto tiempo de antelación pues tengo que actuar antes de la competición. Ha sido un placer. Muchas gracias. Me alegra que os haya gustado. No quise entrar demasiado detalle porque si no podría tener a alguien en la audiencia que se perdiera y es mejor estar un poquito más general. Por eso me ofrezco otra vez más a completar la información que cualquiera quiera necesitar y desearos inmensa suerte. Uno de mis profesores, de mis mentores, el doctor Pedro Guillén, dice que la suerte se compra con trabajo. Yo eso lo he aprendido. Una cosa es la fortuna, que también os la deseo, pero la suerte hay que trabajarla. Así que trabajar duro y luego que tengáis fortuna. Y que os vaya muy bien de aquí a Tokio, porque son meses duros de entrenamiento, de mucho nivel, de mucha carga, y lo conozco bien, es cuando más lesiones y cuando más ansiedades hay, que lleguéis bien allá y que luego cuando lleguéis allí salga todo bien. Bueno, pues sin más, si no hay nada más que añadir, nos vemos el día 27 con Pedro Jiménez. Y bueno, Juanma, seguramente, probablemente posterior a Tokio, pues seguiremos invitándote para que bueno, pues nos sigas enseñando cosas Cuando nuevas sobre queráis. tu campo. Encantado. Y bueno, Muchas gracias. ojalá que nos podamos ver en directo. Seguro, Nada. de algún modo. Pues muchísimas gracias a todos y nada, hasta la próxima edición. Gracias. Buena tarde.